Cordial saludo para todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Sanamente. El día de hoy quiero invitarlos a que se conecten con nosotros para que hablemos de una temática súper importante como lo es el duelo. Hablemos de duelo, qué es, en qué consiste la elaboración de este proceso a través de todas las dimensiones de la vida del ser humano. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña una profesional que se encargará de dilucidarnos un poco más acerca de este tema. Se encuentra con nosotros la psicóloga Melissa Rivera, quien a través de su quehacer profesional también nos va a contar un poco más sobre este importante tema. Bienvenida Melissa, muchas gracias por estar en nuestro programa y gracias por contarnos todos sus conocimientos al respecto. Muchas gracias Lisa por tu invitación y también agradeciéndole a la Alcaldía de Guatapé y a toda la comunidad en general por permitirme estar en este espacio, que es un espacio de mucho aprendizaje, es un espacio pedagógico, entonces muy agradecida por poder participar. Así es, Melissa, y es que lo que nosotros queremos a través de Sanamente es transmitirle a la comunidad todos esos saberes o todo ese conocimiento importante sobre diversas temáticas que tienen mucha relación con salud mental, porque sabemos que hoy en día el tema de salud mental ha tomado gran prioridad para todos y todas, porque sabemos que ha sido altamente afectada y más ahora en esta época que estamos vivenciando aún de pandemia. Pero entonces, entrando un poco en materia y contextualizando un poco a las personas, digámosles de qué se trata eso del duelo, por qué estamos hablando de eso, en qué consiste. Bueno Lisa, entonces tenemos que partir con empezar qué es el duelo. Es muy importante que tengamos en cuenta de que el duelo es un proceso psicológico que emerge en cada persona cada vez que tenemos una pérdida. Tenemos que tener muy en cuenta de que estas pérdidas no solamente van relacionadas a una pérdida de alguna persona, de algún cercano, de alguna persona cercana o de algún familiar que fallece, sino que también tenemos muchos tipos de duelos. Tenemos pérdidas laborales, tenemos pérdidas en nuestros proyectos, tenemos pérdidas materiales también y también tenemos pérdidas donde digamos que no son de una manera tangible, física, pero son ciertas situaciones y ciertas emociones que sentimos internamente y que nos hacen sentir que estamos en un momento de muerte. ¿Cuál es la invitación y por qué nosotros y nosotras como profesionales y promotores de la salud mental queremos abrir estos espacios de duelo? Porque es muy importante de que empecemos a normalizar y de que empecemos a psicoeducarnos a través de este tema. Es muy importante abrir estos espacios porque a nivel de sociedad tenemos mucho miedo a la muerte y más allá de tenerle miedo a una muerte física, también tenemos mucho miedo a los cambios. Entonces por eso es muy importante de que tengamos en cuenta de que cuando estamos en un momento de duelo, cuando estamos en algún tipo de pérdida en nuestras vidas, hay que entender de que este proceso es natural, es un proceso que no es lineal, es un proceso que lo podemos sentir muchísimo tiempo y que este proceso se va a sentir con muchísimas emociones. Podemos sentirnos con mucha tristeza, podemos sentirnos sin un rumbo, podemos sentirnos solos, solas, podemos sentirnos muy agobiados, también podemos sentir que perdemos el sentido de vida. Entonces es muy importante empezar a conocer cómo funciona el duelo, cuáles son las etapas del duelo para que podamos empezar a entender que es un proceso natural y que si sabemos sobrellevarlo de la mejor manera y atendiendo como tal a toda nuestra parte y a nuestra dimensión emocional, vamos a poder cerrar esos duelos de una manera muy positiva, va a traer grandes aprendizajes a nuestra vida y esto va a hacer de que no dejemos asuntos inconclusos en nuestra vida. Meli, acabas de decir varios puntos muy importantes. Primero, que no necesariamente un proceso de duelo es por una pérdida o fallecimiento, digámoslo así, de una persona. Y mencionabas ahorita el tema de que se puede vivenciar un duelo por una pérdida de un trabajo, una ruptura de una relación afectiva, una pérdida incluso de un perrito, un gato, algún animal de compañía con el que nosotros convivamos. También se puede tener una pérdida digámoslo así, al cambiar de ciudad, al cambiar de grupo, colectivo de amigos o de amigas. Tenemos cualquier cantidad de pérdidas a lo largo de nuestras vidas.
y para cada una de ellas se elabora un duelo. Como lo mencionabas, es un proceso psicológico a través del cual nosotros hacemos como todas estas cosas que nos hacen llegar a una prueba de realidad. ¿Qué es la prueba de realidad? Esta prueba de realidad funciona para que nosotros tengamos una conciencia de que un evento está sucediendo, que es real y que tenemos que usar todos esos mecanismos con los que nosotros contamos para poder como entenderlo, aceptarlo y resignificar lo que es el fin último del duelo, porque sabemos también que el fin de un duelo no es olvidar al ser querido, no es dejar de sentir. Y muy importante, no es lineal. ¿Qué significa que no sea lineal? Que no es que tengamos que pasar unas etapas como una lista de chequeo. Si bien hay unas fases o etapas, no significa que estas tengan que tener un orden lógico. Sabemos que hay personas que reaccionan de diferentes maneras dependiendo de la situación que se presente. Además es atemporal. ¿Qué significa temporal? Que no es que se presente en una misma línea de tiempo para todas las personas. Pueden pasar incluso años y nosotros todavía tener esos sentimientos que nos generan estos tipos de pérdidas. Entonces, de esta manera, las diferentes pérdidas se pueden vivenciar a través de diferentes métodos o formas de asimilarlo. Es allí donde hablamos de los rituales del duelo, que para cada persona también son diferentes. Así es, y es muy importante de que todas y todos tengamos en cuenta de que como este es un proceso atemporal y no es lineal, no solo por el tiempo se va a sanar ese dolor o se va a sanar esa emoción que nos genera incomodidad. Por eso es muy importante, como nos menciona Lisa, de comenzar a trabajar desde la parte ritual y simbólica en todo lo que es el duelo, independientemente de qué tipo de duelo sea, ya que cuando trabajamos de una manera simbólica y resignificamos, esa carga emocional ya no duele y ya no incomoda, porque entonces a través de, por ejemplo, una despedida, a través de la simbología a un ser querido que de pronto no pudimos despedir en el momento en el que era el momento, entonces nos va a bajar ese estrés, ese peso, esa culpa que puede aparecer en ese momento en el que ese ser querido se va. Entonces, por eso como tal, desde la psicología, para nosotros como profesionales de la salud mental es muy importante darles a ustedes a conocer todas las herramientas y todas las estrategias que podemos utilizar para que esa carga emocional, que es la que nos está generando miedo, la que nos está generando algún tipo de estrés o incomodidad, pueda ser gestionada adecuadamente, no solo a nivel mental, sino también desde la parte corporal. Sí, Meli, y es que entonces acá, ya que empezamos a hablar de los rituales o de las estrategias que usamos para afrontar el duelo, tenemos que cada persona también lo vivencia desde sus creencias o desde lo que para esa persona es significativo. Por ejemplo, sabemos que a nivel religioso las personas realizan rituales, porque todo esto forma parte de los rituales que hacemos para elaborar duelos, como lo son entonces asistir a una Eucaristía, realizar la velación, un novenario, la exhumación de unos restos fúnebres. Pero también sabemos que hay personas que usan otras estrategias que distan un poco de la religión, pero que para ellas son significativas, y lo mencionabas ahorita, como escribir. Otras personas entonces hacen una despedida hacia su ser querido o hacia esa situación a la que le está realizando el duelo, que no necesariamente es una persona. Pero resulta que hoy por hoy tenemos entonces, digamos, esa novedad, y es que con la situación de pandemia no se ha permitido realizar el ritual funerario, digámoslo, desde la parte religiosa, donde se realiza la velación a los restos fúnebres de esa persona, sino que una vez sabemos que tienen que llegar a una cremación donde la persona no, o la familia no tiene acceso como a ese cuerpo de esa persona, que ese cuerpo también forma parte de una prueba de realidad de que tenemos una pérdida humana. Y esto también ha dificultado también esos procesos de duelo de todos y todas las personas que han experimentado pérdidas de un ser querido por esta situación de pandemia. Pero entonces aquí es donde queremos hacer como hincapié a las estrategias que también podemos usar a través de la tecnología. Vemos que, por ejemplo, las personas se reúnen virtualmente para realizar como estos actos de despedida o novenarios o conversatorios sobre su ser querido. Entonces es también como buscar todo este tipo de estrategias, tanto las que tenemos actuales como con las que cada uno cuenta para realizar este proceso. ¿Qué otras cosas podemos poner en práctica para poder elaborar un duelo adecuadamente?
Es muy importante todo esto que mencionas porque como ya tenemos muy en cuenta, el proceso de duelo es un proceso atemporal, por lo tanto tenemos que utilizar unas herramientas que verdaderamente puedan ser de gran significado para nosotros y para nosotras. Entonces también la invitación que me gustaría hacerles es de que puedan buscar el arte como una herramienta y como un agente de transformación, que este caso, más que utilizar la palabra transformación, es también verlo como una resignificación. Entonces es que se den la oportunidad de escribir lo que sienten, que se den la oportunidad de ese escrito que tienen, sembrarlo en una planta y que esa planta crezca y que ustedes puedan cuidar de esa planta, porque simbólicamente nuestra mente lee esto como un cambio y como una transformación. Entonces ya esa situación que me dolía, esa situación que me daba miedo, esa situación que me generaba angustia, ya al resignificarse ya me va a generar una carga de responsabilidad, porque ya voy a asumir esas pérdidas no desde el miedo, no desde la carencia, no desde el dolor, sino ya desde la responsabilidad de las emociones para poder gestionarlas de una manera adecuada. Sí, Meli, y también hay algo muy importante que se debe resaltar, y es que muchas veces nosotros mismos nos encargamos de que o nosotros u otras personas no puedan o no podamos tener esa adecuada gestión de emociones. Es decir, muchas veces cuando alguien sufre una pérdida que lo manifiesta a través del llanto o a través de la verbalización de emociones, nosotros consciente o inconscientemente cohibimos este gesto. Entonces vemos que en un proceso de duelo por una pérdida, digámoslo así, de un ser querido, hay una tendencia como a decirle no llore, pero ¿por qué estás llorando tanto? Pero ya no hables más de eso, deberías dejar que la persona descanse, cuando lo que esa persona está haciendo es precisamente hablando, o sea, gestionando y tramitando esa emoción que le va a permitir entonces darle un significado a esa pérdida, porque claro, hay que hablar de la pérdida, si cambié de trabajo, si perdí un ser querido, si perdí un animal de compañía con el que permanecía y me hace falta, lo más lógico es que yo pueda tener un espacio para hablar de eso y poder gestionarlo. Entonces es como tratar de no cohibir. Ahora, los duelos no necesariamente conllevarían a que esta pérdida nos deje de doler. Ese no sería como el fin último del duelo, decir, tenía este dolor y se me quitó. No, lo ideal sería, como lo mencionábamos y le hemos hecho mucho énfasis, es esa resignificación. Esta persona, este evento, esta situación pasó por mi vida, ahora no está o ahora cambió. No lo veo como una pérdida, sino como qué tengo de esa persona o qué tengo de esa situación, qué aprendí, qué me queda a mí. Es como tratar de darle como ese nuevo significado o esa gestión para que no se quede solamente en esa pérdida, que además no va a dejar de doler, sino que esa sensación o ese sentimiento que tenía hacia esa situación o persona pueda ser tramitada desde una forma sana, que sería como el fin del duelo, poderlo elaborar para que no se convierta en algo que, digámoslo de alguna manera, impida que nosotros seamos personas funcionales, que es también en sí la esencia de la elaboración adecuada del duelo. Y vemos que cuando la gestión o la elaboración del duelo no se realiza de forma sana, es cuando tenemos ya otras dificultades en las diferentes dimensiones de la vida, como relacional, educativa, laboral, donde esa carga emocional que nos generó esa pérdida al no ser tramitada nos impide poder realizar otras actividades que antes normalmente hacíamos. Y bueno, es reconocer que este proceso es necesario y que para cada persona se debe tomar el tiempo que para esa persona sea prudente, que pueden ser días, meses, años, y que si bien sabemos que hay unas etapas por las que se pasa, nosotros le decimos, no es una lista de chequeo de que tengan que pasar en X o Y orden, sino que para cada persona es único, pero lo importante es poderlo vivenciar y gestionar. Así es, muchísimas gracias por lo que nos compartes, porque es fundamental que todos y todas tengamos en cuenta de que este proceso es individual y se asume de acuerdo a las herramientas que cada uno y cada una tengan. Entonces, por eso es muy importante poder conocer cuáles son las herramientas sanas que nos van a poder gestionar estos procesos de duelo de la manera más adecuada posible.
Como bien nos lo mencionaba la compañera Lisa, el duelo consta de varias etapas. Entramos en muchos momentos, hay momentos donde nos sentimos con mucha rabia, llegan momentos de depresión, llegan momentos donde negamos la situación y empiezan a llegar inclusive momentos donde empezamos a generar una aceptación de la situación, independientemente si fue una pérdida física, si fue una pérdida material, si fue una pérdida laboral. Pero entonces realmente la clave está en cómo nosotros y nosotras podamos afrontar esto, porque si tenemos las herramientas para poder, por ejemplo, afrontar esa pérdida laboral y darnos cuenta de que tal vez no es porque soy una persona que no tiene las capacidades para afrontar ese trabajo, sino que de pronto debía prepararme más para poder llegar a otro espacio laboral donde ahí sí se pudiesen afianzar todas mis capacidades, pues entonces cuando tengo ese nivel de comprensión puedo entender de que el duelo es algo que inclusive era necesario, porque como ser humano me ayuda a perfeccionar mis habilidades, me permite conocerme a sí misma, me permite, ahorita algo que tú también mencionabas y que es supremamente importante, y es también de normalizar esas emociones que de pronto no son tan cómodas, pero que también son necesarias, porque desde pequeños y desde pequeñas nos enseñaron que de pronto no era tan bueno estar triste, que no era bueno llorar, que no era positivo sentir rabia. Pero cuando vivimos precisamente estos momentos de duelo es cuando nos damos cuenta de que es necesario vivir esa tristeza, de que es necesario vivir ese momento de depresión, que es necesario confrontarnos con ese miedo directamente, porque es la manera donde vamos a poder precisamente desarrollar todas nuestras habilidades para la vida, y que en base a eso vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida, y vamos a tener muy claro de que cada vez que presenciemos momentos de duelo los vamos a recibir de una manera inteligente sin evadirlos. Y es que acabas de decir algo supremamente importante, y es validar las emociones, todas las emociones, no solamente las que nosotros consideramos positivas o negativas, que además se les ha dado esta cualidad, pero sabemos que todas en sí representan el mismo grado de importancia, desde la rabia hasta la tristeza, hasta la felicidad, el miedo. Todo esto que nosotros como seres humanos vivimos por diferentes situaciones, entonces es aprender a validar, a tramitar y a gestionar las que no están siendo sanas. Sabemos que todas las personas contamos con unos recursos personales que son los que nos ayudan a elaborar todo este tipo de pérdidas y de procesos que cotidianamente vivenciamos, pero también es claro que muchas veces hay situaciones que sobrepasan como nuestra capacidad en ese momento, y es ahí donde nosotros sugerimos que las personas que presenten dificultades mayores en este proceso de elaboración de duelo, idealmente se debería buscar apoyo profesional, ¿cierto? Psicológico, o buscar estrategias, como lo mencionábamos antes, que para esa persona puedan ayudarle a validar esas emociones, y lo hemos mencionado mucho: el arte, la música, el dibujo, el teatro, todas estas el deporte mismo, todas este tipo de cosas que a nosotros nos ayudan a vivenciar estos procesos de forma sana. Entonces esa es como una de las invitaciones sobre las que hemos hecho muchísimo énfasis en este y otros programas, de que todas estas actividades que son inherentes o que son parte de la vida cotidiana debemos sacarles provecho, debemos vincularlas a nuestro día a día para que sean como ese aliciente, para que podamos tratar de gestionar todas estas emociones que nos generan no solo el duelo por la pérdida de un ser querido, sino también por todo lo que mencionábamos: un cambio de vida, de ciudad, un cambio de trabajo, y todas estas situaciones que nos generan algún tipo de malestar, porque además nos sacan de nuestra zona de confort. Entonces, Meli, yo creo que la invitación acá es continuar fortaleciendo todas estas actividades que nos generan bienestar. Ahora que estamos haciendo tanta promoción del cuidado de la salud mental, es importante no dejar de lado este tema y todo lo que compete al bienestar emocional de todos y todas. Bueno, Meli, y otra cosa muy importante es que lo hemos mencionado, el duelo no es algo que se vaya a acabar. La idea no es que pretendamos realizar un proceso para que el dolor desaparezca, como lo mencionábamos, sino cómo vamos a vivir con esa pérdida el resto de nuestros días. Además, nosotros constantemente vivimos elaborando duelos. ¿Por qué? Porque constantemente la vida se trata de múltiples pérdidas. Cuando se termina una relación afectiva, ¿cómo es de importante poder gestionar esa emoción? Que sabemos que
Hay casos que se complican hasta el punto que entonces nos pueden llevar a una depresión, a intentos suicidas, casos complejos que pasan de ser una situación que para muchos puede ser cotidiana, pero para esa persona se podría convertir en la peor pesadilla de su vida, ¿cierto? O en la peor dificultad que puedan vivenciar, precisamente por muchos factores, dentro de ellos que no se haga una gestión de este proceso. Claro, Lisa, y como tú lo mencionas, por eso hemos hecho tanto énfasis en la importancia de que podamos utilizar herramientas y aprender como base primordial para enfrentar un duelo sanamente, el poder aprender a gestionar nuestras emociones, porque como bien Lisa lo mencionaba ahorita, el duelo no solamente es una pérdida familiar, inclusive una pérdida de amistad nos puede afectar demasiado nuestras vidas. Muchas veces pasa de que perdemos a alguien querido que ni siquiera necesita pasar a otro plano, sino que físicamente rompemos ese lazo de amistad con esa persona y eso nos puede traer y perjudicar de maneras también muy grandes. Muchas personas inclusive empiezan a padecer problemas de alimentación, muchas personas inclusive empiezan a buscar las adicciones, muchas personas inclusive empiezan a ejercer autolecciones en su cuerpo porque es la manera en que afrontan el duelo, pero es evidente que es desde una posición negativa por no tener ese control emocional. Y además algo muy importante y es que esos duelos o esas pérdidas, como lo hablabas de una pérdida de una amistad o una pérdida afectiva en cuanto a una relación de pareja, son duelos que se hacen hacia una persona pero que no ha fallecido, ¿cierto? Que uno podría pensar que el duelo solamente es cuando alguien fallece y mira que allí estamos hablando de que cuando hay una pérdida de una relación afectiva es hacer un duelo a una situación, más la persona sigue viva, sigue allí, generalmente está en mi entorno, la puedo ver constantemente y eso también puede ser un agravante para este proceso porque sabemos que quizás pueda ser diferente la forma de percibirlo cuando tenemos la persona ahí, cuando sabemos que la vamos a ver constantemente o que sigue aún rondando muchas veces la vida de la persona que ha terminado, pues de ambas personas que han terminado esta relación. Entonces son todos esos puntos. Ahora, ¿cómo hablamos de esta gestión de conflictos? Ahí mencionábamos, o emociones, perdón, cómo gestionar estas emociones, además de todo lo que hemos mencionado, de lo que a esa persona le genera bienestar, sabemos entonces que también tenemos la terapia o el proceso psicológico donde podemos hablar de todo esto, lo que nos genera y sanar un poco eso que nos hace daño, que no sería el fin sanarlo con el fin de olvidarlo, sino sanarlo con el fin de poder aprender a vivir con eso. Yo creo que ese sería como el punto focal de todo esto que estamos hablando, cómo vivir a pesar de, o cómo aprender a vivir con qué, porque al fin de cuentas nosotros elaboramos este proceso, pero la vida continúa, entonces cómo darle sentido a esa vida, a esos días que continúan después de esa situación y prepararnos para muchas otras que continuamente se nos presentan, porque entonces no es esa, sino muchas otras pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Así es, entonces como les hemos mencionado, y la invitación es a que podamos normalizar estos estados emocionales, a que nos permitamos sentir esa depresión, esa tristeza, a que podamos permitirnos inclusive sentir que a veces perdemos ese sentido de vida, porque precisamente cuando llegamos a esos estados de crisis, esos estados de dolor, esos estados de catarsis, son unos momentos de coyuntura muy importantes porque nos permiten tener un acercamiento a lo que verdaderamente somos y a nuestra esencia. Entonces aquí también cabe rescatar de que es muy importante de que miremos también ese lado que a veces no miramos cuando estamos en un proceso de duelo, de pérdida, y es también que más allá esa situación nos está enseñando. Entonces también aprendemos a valorar, aprendemos a relacionarnos de una manera mucho más positiva, aprendemos a relacionarnos más desde la esencia y desde el amor y no tanto desde el apego, no tanto desde la carencia, porque cuando empezamos a mejorar también las relaciones que tenemos, ya sea con una persona, ya sea con nuestros proyectos, con nuestra dimensión laboral, ya sea con cualquier área de nuestra vida, pero cuando lo hacemos de una manera positiva, entonces ya lo estamos haciendo desde la esencia y no desde la carencia.
cuando amamos y cuando nos conectamos y nos apegamos a las cosas desde la carencia, vamos a sufrir. Entonces la idea es de que podamos empezar a resignificar estas pérdidas en aprendizajes, en valorar al otro, en valorar a la otra, en el tiempo en el que estén, e inclusive esos trabajos, esos sueños que no se dan, también valorarlos en el momento en el que estén. Meli, y aprender a través también desde el agradecimiento, ¿cierto? ¿Para qué o por qué? No tanto por qué me está pasando esto o aquello, sino para qué, ¿cierto? ¿Qué tengo ahora? ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me deja? Y también qué tengo, porque muchas veces cuando tenemos estos procesos nos olvidamos de todo lo demás que forma parte de nosotros como un todo, y simplemente entonces caemos como en este túnel sin salida, donde no encontramos más nada sino solamente lo que nos pasa. Y es también poder tener esa capacidad de mirar a través desde el agradecer y desde el ser, qué tengo, qué perdí, qué me falta, pero también qué he vivido y qué me falta por vivir. Entonces es como también poder tener como una balanza de todas estas cosas que nos pasan, porque nosotros como seres humanos nos conformamos y tenemos un poquito de todo, ¿cierto? De cosas que valoramos como positivas, de cosas que valoramos como negativas, pero también de experiencias, porque tanto las buenas como las malas o las no tan positivas nos enseñan muchas cosas. Entonces es como mirar a través de ese todo o ese cúmulo de cosas que somos los seres humanos, cómo tener como ese equilibrio, ¿cierto? Esa balanza de que no todo puede ser o muy de este lado o muy de este lado, sino lograr como también ese equilibrio en lo que forma parte de todo nuestro ser, como tú lo hablabas ahorita, desde la esencia, desde el ser, más que desde la carencia, porque desde la carencia sabemos entonces que puede haber una herida, puede haber una dificultad mucho mayor para gestionar todas estas emociones y estos conflictos que nos ocurren. Entonces, si bien es un tema que para cada persona es muy diferente, que se vive de cualquier cantidad de maneras y que no necesariamente tiene que ser cuestión de días o meses o años, sino que puede ser un proceso que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, pero como lo mencionábamos, a lo largo de toda nuestra vida, ¿cómo vamos a aprender a vivir con eso? Entonces yo creo que a partir de aquí es la invitación para todos y todas los que nos han acompañado hasta el final del programa. Validemos las emociones, vivamos todas esas experiencias que nos trae la vida consigo y aprendamos también de cada una de ellas. Sí, Lisa, muchísimas gracias, y bueno, la invitación para todos y todas es de que podamos empezar a aprender de todo este tema que es muy importante y de que a todos y a todas nos compete. Entonces, si ustedes en este momento se identifican con este tema que tocamos, si sienten que realmente están en un proceso de duelo y que no lo están gestionando de la manera adecuada, saben en este momento que las rutas de atención psicológica están abiertas para que puedan acercarse. La intención, como les decía desde un inicio, desde nosotros y nosotras como promotores de la salud mental, es de que podamos aportar desde nuestro conocimiento para poder crear sociedades mucho más sanas y sociedades mucho más felices. Y realmente en cada uno de nosotras y nosotras está la capacidad de poder vivir feliz, de poder vivir desde el bienestar y desde comunidades, como les decía, mucho más felices. Entonces, la idea es que puedan poner ese granito de arena y que, como les decía, si sienten que necesitan ayuda, no se aíslen, no se queden callados, no se guarden las cosas, porque en ustedes está la capacidad de poder salir de esas situaciones negativas y de sacarle mucho provecho y muchísimos aprendizajes, porque también la intención de todos estos programas de salud mental es de que podamos empezar también a evitar todo ese alto índice de suicidios que tenemos en este momento, y que en cada uno de nosotras y nosotras está la capacidad de lograrlo. Muchísimas gracias. Sí, Meli, supremamente importante. Entonces nos quedan unos mensajes súper interesantes sobre validar emociones, entender que todos y todas somos diferentes, que el proceso de duelo no es lineal, es atemporal, que para cada persona es diferente, que se puede vivir durante toda la vida, resignificando esa experiencia a través de cómo vivir con, y que entonces el mensaje es buscar ayuda cuando consideremos que está sobrepasando nuestra capacidad física y emocional, y también buscar las diferentes estrategias como lo mencionábamos ahorita. Entonces, bueno, yo creo que ahí nos queda como
como ese mensaje en el tintero para que no lo dejemos de lado y validemos que todos y todas podemos pasar por una situación de duelo que nos genere cierta incapacidad y que lo importante es reconocerla, gestionarla y buscar ayuda cuando sea necesario. Meli, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sanamente el día de hoy, gracias por aportarnos todos sus conocimientos y gracias por permitirnos también llegar a la gente a través de este espacio tan educativo para todos y todas. Muchas gracias, Lisa, a ti por tu invitación, a todo el equipo y, como les decía desde un inicio, a toda la alcaldía. Muchas gracias por estos espacios y por promover la salud mental, que en estos tiempos es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por quedarse hasta el final. Los invito a ver nuestra cápsula mental. La respuesta natural ante una pérdida es el duelo. Es importante que se permita sentir la amplia gama de emociones que tiene el proceso de duelo. No intente enterrarlas, ya que podría alargar el proceso de duelo y empeorar su salud mental y física. Hay muchas formas de tratar el duelo. Algunas estrategias para afrontarlo son más útiles que otras. Aquí tiene 7 consejos para tratar con el duelo de una forma sana. 1. Evite cosas que tapen los sentimientos. 2. Cuide su salud física. Duerma lo suficiente. Coma de forma sana. Los cuidadores con frecuencia no se cuidan a sí mismos, pero el duelo afecta el cuerpo. 3. No se aísle. Rodéese de seres queridos. Acepte que lo cuiden y lo apoyen en el proceso. 4. Busque distracciones. Oblíguese a ir a la fiesta. ¿Aprender ebanistería está en su lista de pendientes? El momento es ahora. La distracción evitará que redunde en pensamientos negativos. Lo distraerá del dolor. 5. Reestablezca las rutinas. Puede que le tome un tiempo, pero podrá reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de desesperanza si reconstruye su vida diaria. 6. Fomente emociones positivas. Haga y siga haciendo cosas que lo hagan sonreír, reírse, sentirse amado, inspirado y agradecido. Equilibre sus pensamientos y sentimientos negativos y cuando esté listo puede compartir los buenos sentimientos con otra gente. 7. Comprenda que puede y se adaptará a esta pérdida. Estamos programados para sobrevivir. Al principio puede parecer un naufragio y que solo puede sobrevivir si se aferra a los restos del barco. Pero con el tiempo notará que las olas de dolor, o como les decimos, ráfagas de dolor o emboscadas, serán menos frecuentes e intensas. El duelo es diferente para todos, así que no se preocupe por cómo es o cuánto dura su duelo. Otro recurso es consultar con un profesional de la salud o solicitarle ayuda a un terapeuta. Para eso están. Muchas gracias a todos y todas las personas que se quedaron hasta el final de nuestro programa, recordándoles que forma parte de nuestra política pública de salud mental. Espero que puedan conectarse en una próxima oportunidad. Los invito a que sigan conectados y sigan nuestro programa a través de nuestra página de Facebook de Corpagua TV y nuestro canal de YouTube de Corpagua TV y de la Alcaldía de Guatapé. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta la próxima.